Iris de Franca. Iris, fíjate, esa respuesta de que somos una colonia, el protectorado, etcétera, me tiene insatisfecho. No creo que resuelva el problema. Porque cuando Marco Rubio interviene en el Senado americano, yo, que me fastidia Marco Rubio, porque me parece un cubano de estos anticomunistas, me quedé sorprendido por la explicación que él dio. Claro. ¡Wow! Tremendo discurso. Me quité el sombrero. Para yo quitarme el sombrero frente a Marco Rubio, imagínate tú todo el proceso de constricción que tuve que hacer. Pero sí, ese es un discurso que tiene una lógica, la lógica de América primero. Y Trump convirtió a Venezuela en la punta de lanza de ese discurso. Lo dice Marco Rubio, dice, bueno, el mundo tiene que saber que nosotros somos la primera potencia en términos militares, no solo económicos, porque podemos hacer este tipo de operaciones perfectas, donde no hay muertos, voy, salgo rapidito y además no me quedo. Se ve que cuando prepararon la intervención contra Venezuela, fueron estudiando todos los procesos de intervención americana anteriores y se dieron cuenta y fueron corrigiendo problemas derivados de esas intervenciones. El propio presidente Trump dice, bueno, cuando metimos en Irak, quitamos la policía, quitamos todo, pusimos una gente allí distinta y resulta que se fueron países, se convirtieron en, nos odiaron. Esta intervención deja a quienes estaban gobernando, no la hacen con Maduro. Trump dice, bueno, con Maduro no se podía hacer, porque Maduro lo habían puesto tanto la oposición venezolana como errores cometidos por el propio gobierno, lo habían puesto como el malo de la película, aunque Maduro no era la mitad de las cosas malas que dicen que es. Eso de que era narcotraficante, me van a linchar y todo, pero yo creo que eso no solo es mentira, y lo del Tren de Aragua es mentira. Pero, total, es que Maduro se aisló. El tema de los derechos humanos, el hecho tanto preso, tanto eso, contribuyó a que lo vieran mal. O sea, no hubo una corrección de eso y se aisló. Pero lo cierto es que el entendimiento de Delcy y Trump, para Trump funciona muy bien, porque fíjate lo que dice, yo me estoy metiendo en Venezuela para ayudarla, le voy a mandar mucha plata, va a tener desarrollo, porque el negocio petrolero nos va a beneficiar a ambos. Claro, más a los Estados Unidos que a nosotros, pero el tema de ello deriva en que esa asociación después del 3 de enero de la agresión supone unos niveles de entendimiento de la política distintos a los que teníamos en el pasado. Porque cuando él, y tú lo citas, Trump se reúne con los petroleros le dicen es que ahí no hay estabilidad jurídica. El expropiese que nos generó múltiples problemas en la legislación internacional, demandas por todos lados. El expropiese. E internas también. Claro, el de Exxon, que andaba conspirando con Guyana para fregar Venezuela, dice, bueno, es que ahí nosotros varias veces hemos metido recursos y no los quitan. Y tiene que haber garantías jurídicas y eso es lo que Trump protege con la OFAC. Claro, entonces no es que, wow, no, sino que la lógica del discurso de Trump para darle garantías a la inversión petrolera que Venezuela es que yo soy el garante. Claro. Ahora, Venezuela tiene que rescatar, corregir todos los problemas que derivaron. Dudo que haya un país en el mundo donde su ley no aplica sino la de los norteamericanos. Es lamentable, es lamentable. Dudo, ¿no? pero eso es una realidad. Una consecuencia de todo desastre lo que pasó, tenemos. De todo lo que pasó. Entonces, tiene que ver que el nivel del discurso de Trump, yo veía a Felipe González en un video, Felipe González que es mariacorino, totalmente, pero es un demócrata y fue presidente del gobierno español y uno de los más reputados. Él decía que Trump es un necio, un loco, que todo está volviendo el orden internacional un desastre y que eso había que verlo y había que detenerlo. Pero veo después a John Bolton, que es el aguilucho. Digo aguilucho, antes era un halcón, pero después es un aguilucho porque el propio Trump lo demandó por revelar secretos de su administración. Y dice, fíjate lo que dice, el tiempo es el aliado principal de Delcy Rodríguez. Cuanto más dure el proceso,
más se va a ir estabilizando. Y entonces tú empiezas a entender por qué Trump es el que acelera, va a quitar las sanciones, permite los vuelos, en un momento retirará los barcos y habrá una relación comercial fluida porque todas estas cosas que estamos diciendo. Pero en lo interno, como no, se aceleró la ley de hidrocarburos, la reforma, hubo 120 objeciones en el debate, de las cuales algunas fueron incorporadas. Pero la Comisión de Paz hasta ahora la nombraron el viernes pasado, hoy es viernes, no he sabido sino de llamada, a ti te llamaron, yo conversé con Ana, etcétera, pero van lentos las reformas que hay que hacer a lo interno para que se produzca la paz, el entendimiento, y se acabe el conflicto, van muy lentas. ¿Por qué Trump va rápido y Delcy va lento? Por el tema del tiempo. Claro, porque es una estrategia política al final. Aquí hay dos cosas que rescatar. Yo insisto, como lo decía en la primera parte, que uno de los primeros asuntos que deben ser resueltos en Venezuela tiene que ver con nuestro sistema de justicia. Y esto no es algo que yo esté pidiendo por los presos políticos exclusivamente. Pero el problema de justicia es uno de tantos problemas. Claro, pero te voy a explicar el por qué es un problema fundamental. Por la seguridad jurídica. Por la seguridad jurídica de la inversión privada. Por la seguridad jurídica de los particulares. No es un tema, por eso te digo, no es un tema que tenga que ver exclusivamente con los presos políticos por los cuales yo pido la libertad y situación que me preocupa, por supuesto, y que puede brindar la salida de los presos políticos, puede ayudar a estabilizar políticamente el país y abrir canales de comunicación entre los políticos. Pero no lo digo solo por eso, lo digo por los procesos civiles, por estas demandas de expropiaciones de las que has mencionado, que incluso son internas. O sea, todos esos procesos requieren tener celeridad y requieren ser justos para que el empresario interno y externo tenga seguridad jurídica y nosotros evitemos que esto que ocurrió con los FAC y que Trump tuvo que tomar esa decisión para proteger los activos de las empresas de sus países y para protegerlos de expropiaciones y de otros procesos, embargos, no sé qué, pueda evitarse que ocurra en otras ramas de la economía. Que otros inversionistas privados en otras ramas que no sea exclusivamente la petrolera puedan meter sus churupos en Venezuela y puedan tener la certeza de que van a tener un sistema de justicia que les va a brindar las garantías y no tengan que buscar en tribunales internacionales o de otros países la protección de sus activos o de sus inversiones en Venezuela. Por eso es que yo insisto, y es mi recomendación, que el tema del sistema de justicia, que no tiene que ver exclusivamente con el derecho penal, tiene que acelerarse. Las reformas judiciales, reforma del Código de Comercio, reforma del Código Civil, reforma del Código Penal, la reforma del sistema de justicia en general, el tema de los tribunales, acabar con la corrupción es importante dentro del sistema de justicia, esto de que el empresario, el otro viene, da unos reales al juez, le da unos reales, acaban de desmantelar tienen 2 semanas desmantelando una gran red de corrupción judicial con fiscales involucrados en Maracaibo. Y no lo digo yo, lo dicen las noticias que el mismo gobierno ha dado. Entonces, es decir, eso tiene que terminar para que la seguridad jurídica nos arrope a todos en Venezuela, a los venezolanos y a todo el extranjero que quiera invertir en Venezuela en cualquiera de las ramas. Entonces, por eso yo insisto en eso. Ahora, con respecto al tema de la Comisión de Paz y estos espacios de diálogo que se están abriendo, que tienen en el radar todas estas reformas, porque Jorge Rodríguez ha hablado de las reformas de estos códigos y de estas leyes. Y en la Comisión de Paz también se han abierto unos temas. Ellos cuando instalaron la comisión dieron como unos temarios, bueno, vamos a hablar de esto y de esto y de esto. Lo que deben hacer es darle prioridad a algo que va a blindar todos los temas sucesivos que tenemos que dialogar, acordar y que trabajar en conjunto. Vamos al corte y ya regresamos.